Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Martín Casas y estoy aquí para una nueva investigación de la imagen. Hoy arrancamos con un nuevo ciclo, Historia de la fotografía en Latinoamérica. A través de distintos autores me propongo recorrer la historia de la fotografía en este territorio tan vasto, tan lleno de talentos, que tanto queremos, que tanto nos gusta, y generar un aporte, como siempre, desde este humilde espacio, a partir de lo que he llegado a leer, he llegado a investigar, y como siempre con ese espíritu, ¿no? De generar algún interés en las personas que o que no conocen nada del tema o que ya tienen alguna idea, pero que esto genera alguna otra inquietud o algún otro intercambio. Como siempre está abierto este canal. Hoy vamos a arrancar con Martín Chambi, pero antes de introducirnos en el análisis de su obra o en la historia de este autor, me parece importante que pongamos en contexto la aparición de la obra. Entonces vamos a ver un pequeño resumen de cómo arribó el dispositivo fotográfico en esta región. La fotografía se declara invento oficial en 1839 y desde Francia, con el daguerrotipo, se expande rápidamente por el mundo. A México llega apenas 5 meses después. Un comerciante y grabador francés con un daguerrotipo hace una demostración pública en el puerto de Veracruz, similar a la que hace Daguerre en Francia. Mientras tanto, un padre francés, Louis Compté, llega a Río de Janeiro y el 21 de enero de 1840 presenta el invento al emperador de Brasil, Pedro II, y este queda impresionado, se hace daguerrotipista aficionado y apoya su introducción y desarrollo en el imperio brasileño. Unas semanas más tarde, el padre Comté se muda a Montevideo y ahí se dedica a hacer experimentos con el daguerrotipo, citando a personalidades de la alta burguesía. Entre ellas una dama argentina residente en Montevideo, Mariquita Sánchez, quien asiste a los experimentos daguerrianos y queda maravillada. El resto de los países latinoamericanos introdujeron un poco más tarde la práctica fotográfica, pero en general, a principios de 1840, casi se había extendido por todo el continente. Tal como sucede en Europa, el retrato se convierte, en un primer momento, en el tema fundamental de las fotografías, pues los burgueses veían en este género un elemento que los acercaba con las clases acomodadas europeas y una forma de distanciarse de las populares e indígenas del continente. En 1854, este señor introduce en Europa las cartas de visita, lo que condujo a la aparición de álbumes para la colección de estas cartas y aumentar aún más este soporte como un instrumento fundamental para las relaciones sociales de la burguesía. En esta película se puede ver cómo las clases trabajadoras tienen un afán por intercambiar tarjetas de visitas y el juego está en reconocer a los personajes célebres o en tal caso imaginar sobre la historia de los personajes ignotos. El retrato fotográfico es el género por excelencia que permite plasmar y representar la imagen que tiene el individuo y la sociedad de sí mismas. Este dispositivo fotográfico pone en crisis la representación de la realidad que hasta ese momento obviamente estaba dominada por el arte plástico. Es que la imagen fotográfica va a permitir alcanzar por fin esa mímesis perfecta de la realidad. Paul Delaroche en 1839 dice: "A partir de ahora, la pintura ha muerto". Los que defendían a la fotografía como un medio posible para la creación argumentaban lo siguiente: en el gesto del operador intervenía una composición, la iluminación del tema, un punto de vista y por ende un encuadre, y dentro de ese encuadre incluía cosas al mismo tiempo que excluía otras tantas. Por ende, podemos suponer claramente que hay una subjetividad en quien toma la foto. Se puede deducir que la fotografía es un fragmento, nada más y nada menos que un fragmento de esa realidad, del espacio, pero también un fragmento del tiempo. Quizás es una discusión que hoy parece un poco antigua, pero claro, en el surgimiento del invento, con lo novedoso que esto
ha sido, estaba en plena discusión. Talbot en 1844 publica The Pencil of Nature. En esta pequeña publicación vemos un inventario de sus preciadas vajillas de porcelana y escribe: qué lindo será poder documentar mi colección de porcelanas, porque así, con la imagen fotográfica que no miente, porque está escrita con la luz directa del sol, voy a poder probar que son mías y recuperarlas en caso de que me las roben. Entonces primó la fotografía como un instrumento fundamental, muy útil, para esta representación de la realidad. Entonces se fueron a fotografiar todas las cosas a su alrededor. Todo. Era una forma de constatar la existencia de la cosa frente al resto de la sociedad. Y esto terminó progresando tanto que llegó hasta los seres humanos. En Europa, para ese entonces, ya se habían definido 4 tipos de raza humana, en una visión absolutamente racista, pero que era indispensable confirmar mediante la imagen. Y la fotografía fue muy útil. Entonces se produjeron miles de viajes a las tierras latinoamericanas, estos etnólogos y antropólogos cargando estas grandes cámaras, hacían estos viajes exploratorios, subvencionados por empresas, gastando un montón de dinero, para documentar los usos y costumbres de los pueblos indígenas y también fotografiar el entorno en el que estos vivían. Era un inventario humano. De hecho, le ponían una regla al lado para tener una dimensión de la escala, como se hace con las fotografías de producto, de las cosas. Además del fin científico, se convirtió en una moda. Esta representación del nativo como un ser primitivo contribuyó a afirmar a Europa como un centro rector capaz de evaluar qué tan desarrollada estaba una sociedad periférica. Las imágenes se constituyeron como un elemento para medir, para catalogar, para diferenciar claramente esa supuesta rusticidad que existía entre el latinoamericano y el europeo. Esto se mezcló con la moda de las tarjetas de visita, y así nace el exotismo, por el cual la sociedad burguesa europea puede confirmar sus supuestas ideas evolutivas. Lo curioso es que muchos fotógrafos latinoamericanos comprenden este potencial económico que hay en el exotismo y adoptan estas formas de fotografiar, estos cánones estéticos, para conseguir cierto reconocimiento en las grandes esferas de la alta sociedad en Europa y en Estados Unidos. Una pequeña interrupción. Además de hacer estos videos con estas investigaciones que me encantan hacer y compartir, soy fotógrafo y produzco mi obra. En este momento estoy en el periodo de preventa de mi nuevo libro Presencias. Para no hacerla larga, te dejo el link en la descripción o le sacas una foto al QR y te enterás de todo, de qué se trata, puedes ver las fotos, me podés consultar lo que quieras, te puedes enterar de cuánto cuesta. Y si no lo puedes comprar hoy, también puedes hacer un aporte mínimo que a mí me va a servir mucho para llegar a esta ansiada publicación de 100 copias. No importa en la parte del mundo en la que te encuentres, donde sea que estés, te voy a hacer llegar tu ejemplar con firma y todo. Ahora sí, seguimos con Martín Chaplin. Cruces y Campa fueron reconocidos internacionalmente en 1876 por la elaboración de tarjetas de visita que representaban tipos populares mexicanos. Sus personajes principales, vendedores, músicos callejeros o personas realizando diversos empleos, aparecen con su indumentaria habitual en escenarios creados ex professo a la manera bien aprendida de los fotógrafos extranjeros, resignificando sus enseñanzas, agregando la pose, la teatralidad y la artificiosidad. Esto se prolongó por varias décadas mientras avanzaba la tecnología y entonces hizo posible que Carl Lumholt, antropólogo y naturalista danés, en 1890 se pudiera internar en la selva por varias temporadas y así empatizar con las culturas nativas. De esta manera aparece un nuevo registro
más cercano, pero no menos invasivo, y al mismo tiempo con los mismos fines antropológicos. Todo esto nos puede parecer una tremenda digresión, pero al fin de cuentas me parece indispensable para poder entender la intromisión de Chambi en esta historia. Esto recuerden que va desde que comienza la fotografía en 1840 hasta principios del siglo XX. Sobre todo en la década del 20, cuando comienza a crear su obra Martín Chambi, el artista que vamos a analizar hoy. La leyenda cuenta que, promediando los 10-12 años, Martín Chambi visita la mina en la que trabajaba su padre. Y allí se encuentra con un señor inglés, porque era una mina de un emprendimiento minero inglés, y se encuentra este inglés con una gran cámara tomando fotografías de la mina y queda totalmente alucinado. Algunos piensan que, yo escuché por ahí, que algunos dicen que Chambi también trabajaba en la mina. A mí eso no me termina de constar. Yo no lo encontré en las biografías ni en ningún biógrafo, pero algunas personas por ahí lo andan diciendo. No sé si es tan importante. Lo importante es que él estaba en este pequeño pueblo, Coasa, y que el padre tiene que trabajar en la mina porque no le rinde económicamente cultivar la papa. Y Martín Chambi le llevaba y le comida, lo visitaba a su padre, por distintas cuestiones, y se encuentra con esta situación. Lo cierto es que desde ese entonces Chambi está decidido a ser fotógrafo. Y desde ese entonces, durante 2 años, también cuenta la leyenda, que juntó pepitas de oro para llenar un frasco entero y con eso financiar su viaje a Arequipa, donde se suponía que estaba la fotografía en un auge tremendo y que era el lugar indicado para estudiar, prepararse, etc. Por supuesto no había escuelas de fotografía como tenemos hoy, pero sí cuando llega a Arequipa se encuentra con Max T. Vargas, que para ese entonces ya era un consagrado fotógrafo, yo diría un empresario de la fotografía, porque se suponía que también tenía estudios fotográficos en La Paz, Bolivia. Y bueno, ahí él es apadrinado por Max T. Vargas y durante los próximos 7 años aprende todo. Sobre todo hablando técnicamente, ¿sí? Porque es una fotografía de oficio. Es una fotografía como trabajo, como modo de vida. Pasa los primeros años con Max T. Vargas, después hace un montón de aprendizaje con los hijos de Vargas. Y finalmente él se independiza, se emancipa y crea su estudio y da algunas vueltas hasta que termina en Cusco, y por eso es que Chambi de algún modo se convirtió como en un símbolo de Cusco y pasa muchos años haciendo su obra ahí. Pero lo interesante para mí de toda la obra de Chambi, o por lo menos el aspecto que creo mejor para dar relevancia, es que desde el comienzo él, si bien la fotografía era un oficio, era un trabajo y le sacaba retratos a la alta sociedad de Arequipa, de Cusco, nunca dejó de interesarse por sus orígenes. Él era campesino, él era indígena y siempre sintió la necesidad de retratar, de autorretratar sus orígenes. Así que, dentro de todas las cosas que se pueden analizar de Chambi, voy a tomar algunas fotos para entender esto que quiero dejar en claro. Bueno, antes de analizar cualquier imagen de Chambi, tenemos que saber que trabajaba con una cámara de gran formato, en placa de vidrio. Entonces, eso supone tiempos de trabajo muy parsimoniosos en los que hay que tener muy definido lo que vas a tomar, porque no es como una cámara de 35 milímetros que uno siente la cosa, levanta la cámara, dispara y después se encuentra con las cosas. Es otro método de trabajo, otra forma de crear imágenes en la que, sucede todo lo contrario de lo que acabo de decir. Hay que tener todo definido antes, hay que
prestar mucha atención a la iluminación, a la composición, y cuando se trata de personas hay que tener un trato especial con ellas para trasladarles la paciencia que hay que tener para el acto fotográfico. Y bueno, además saben que van a ser fotografiados y eso a veces a la gente la endurece, la entumece y le da vergüenza y qué sé yo. Y bueno, hay que tener un carisma especial para convencer a las personas de que no es gran cosa y ablandarlas. Bueno, se ve que Chambi, de hecho se sabe que Chambi tenía un carisma especial para esto y para construir las imágenes en todos los sentidos. Como decía antes, la composición, la iluminación, el encuadre, todo lo que está dentro y todo lo que está afuera. En esta imagen, en principio, para arrancar con este análisis, es una imagen muy particular y sobre todo en este sentido, ¿no? De lo que hay que definir antes de tomar la imagen. Sin duda a Chambi le gustó el entorno, el escenario, ¿no? Es un escenario muy, muy atractivo y que está generando un sinfín de lecturas. Es muy, a nivel compositivo, muy atractivo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, vamos a exagerar un poco, muy peligroso en términos de lectura porque puede distraer. Pero fíjense lo bien que lo ha abordado Chambi. Vamos a ver. Como decía, ni bien encontramos esta imagen, lo más probable es que nos atraiga y nos llame la atención el lugar y que después encontremos que este es el personaje. Aunque puede suceder casi simultáneamente, no hay duda que el impacto del espacio es indudable. Hay algo allí y vamos a ver qué es. Bueno, yo creo que es, sin dudas, estas barandas de la escalera. La claraboya también, pero sobre todo lo que producen las barandas de las escaleras. A mí me sucede algo con esto, que es la idea de esto, ¿no? Como, perdón, vamos de nuevo, es como un efecto embudo, ¿no? Como que se escurre la lectura, ¿sí? De nuestra hacia ese lugar, en una dirección descendente. Si bien puede arrancar por acá, la lectura nos obliga a bajar. Esto, ¿no? Como una especie de embudo, algo que nos lleva hacia abajo, que es un poco la lectura natural de una imagen vertical, ¿no? De arriba hacia abajo hay algo que tiene que ver con la gravedad, ¿sí? Con el sentido, sí, con un sentido común de que las cosas bajan. Y hay otra cosa que sucede con estas barandas. Si uno incluso embaña un poco la vista, empieza como a percibir que hay como una especie de cruz, o mejor dicho X, planteada por estas barandas. Y si uno continúa con la forma que producen estas barandas y que confluyen juntas, se cruzan justo en el rostro del personaje principal. Bueno, allí debe haber alguna intención de Chambi de ubicar al personaje donde él vio que le coincidía, ¿no? El rostro, porque pones a la chica más abajo y se empieza a descompensar la cosa. Y ni hablar si la pusiera más arriba, ¿no? Si lo hubiese puesto un poco más acá, entonces por ahí quedaba mucho espacio aquí que pudiera tentar con la imagen. Y al mismo tiempo eso hubiese cambiado la relación entre estos dos personajes, que ya vamos a hablar. Antes de eso, creo que es evidente que Chambi decidió que esta imagen era un planteo simétrico, una construcción a nivel compositivo simétrico, en donde en cada uno de estos dos hemisferios hay varias cosas que se repiten, hay patrones como las barandas, ¿sí? Pero también estas puertas, estos cuadritos, lo mismo que estas puertas. Hay una repetición de algunas cosas. Estas, aunque se repiten, no son exactamente iguales, pero las luminarias,
La claraboya de un lado y del otro es exactamente igual. Bueno, hay las columnas. Hay muchos elementos que se reiteran de un lado y del otro, entonces es de algún modo acertada la decisión de plantear esta simetría. Y ubica en el centro a este personaje. Cuando uno hace una imagen simétrica, corre el riesgo de que esta imagen se haga muy estática. Fácil de leer, rápido de leer, rápida de leer y al mismo tiempo aburrida. Pero no es lo que pasa aquí. Y vamos a ver por qué. Aun cuando pone el personaje principal en el centro y que esto se pueda volver aburrido y escaso de lectura, claro, después aparece este personaje. Y acá es donde vamos a abordar el tema narrativo de la imagen. Se vuelve una imagen con peso narrativo. ¿Sí? Digo, se convierte porque hasta que aparece este personaje en escena, podría ser una imagen más de una joven luciendo su vestido, ya sea de bodas o qué sé yo, porque se compró un nuevo vestido, no sé. El asunto es que no queda ahí. Aparece este personaje. Y acá hay una trama, acá hay una historia, chiquita, pero hay. Entonces hace que esta imagen se vuelva más interesante, se genera una especie de principio de desequilibrio de las cosas, pero al mismo tiempo sigue equilibrada. Un principio de desequilibrio porque es un personaje que no tiene directa relación con lo que está pasando aquí, y un desequilibrio porque parecería estar generando un desequilibrio en términos de la simetría, ¿no? Yo decía que antes se repetían todas las cosas de un lado y del otro, y acá hay algo que no se vuelve a repetir acá. Y eso podría estar generando un desequilibrio que no es así, no está sucediendo. Pero antes de eso, fíjense en términos narrativos lo interesante que es esto. Ella está en primer plano y un poco más arriba. Ella está en un segundo plano y en los márgenes. Ella está al centro y ella está en los márgenes. ¿Quiénes son estos personajes? Vamos a hacer una ampliación. Ella es un personaje, lo vamos a describir objetivamente, es una joven de piel blanca, vestida de blanca en el centro de la imagen, bueno, con estas flores. Y ella es una señora un poco mayor, no me animo a decir que es muy mayor, pero seguro no es una persona joven. Está vestida de negro y tiene piel morena. Es indígena, seguramente es indígena, es nativa, y está allí en los márgenes, ¿no? Sin dudas que, ya sea porque Chambi decidió ubicarla allí, o porque ya estaba y decidió dejarla, la trama de esta historia en la foto, al margen de si fue adrede o no, es esta, ¿no? Una diferencia de estatus, una diferencia de posiciones, ella al frente, ella detrás, ella más arriba, ella más abajo. Bien, eso creo que está bastante a las claras, ¿no? La hace, como decía antes, adquirir un peso muy interesante a nivel narrativo. Volviendo un poco a lo estrictamente compositivo, fíjense que aun cuando, como decía, hay un ser humano, una mujer aquí y no hay otra allí, a la izquierda, la imagen no se desequilibra. Y eso puede estar dándose porque, si bien este espacio está vacío, hay más luz que en este donde hay alguien. Entonces, cuando uno tiene una imagen simétrica, lo que tiene que tener cuidado es que en ambos lados de esa balanza estén las cosas de la manera que tienen que estar para que eso se dé como un equilibrio. Quiero decir, no tiene que haber las mismas cosas con los mismos tamaños en cada uno de los hemisferios.
tienen que haber las cosas que se compensen entre sí. Quiero decir, si aquí está este personaje y aquí no, entonces la falta de luz que hay donde está la cosa, vamos a hablar en términos morfológicos, ¿no? Lo que sea que haya acá, que no esté aquí, tiene que tener menos luz que la de este lado. Y entonces ahí se vuelve a compensar. ¿Se entiende? Es interesante porque está todo el tiempo en riesgo de desequilibrarse, pero al mismo tiempo está equilibrada. Está dada todo el tiempo una tensión entre estos personajes que de algún modo resuelven compositivamente la imagen, ¿no? Es realmente muy interesante esta imagen. Es muy compleja y habla a las claras de dos cosas. Una, la precisión que tenía para trabajar Chambi, y otra también, lo que decía al principio, antes de comenzar con el análisis, el interés de Chambi por hablar de sus orígenes, ¿no? En esta imagen, que a mí me parece muy interesante para ver esto que decía antes, ¿no? De cuán interesado estaba Chambi por hablar de sí mismo, de sus orígenes, de su cultura, reivindicarla. Y aquí tenemos, como dice en el título, familia de Ezequiel Arce sobre las papas. Cusco, 1934. Bueno, nos facilita un poco el análisis porque, bueno, ya sabemos que están en Cusco y que esto es una familia. Ahora, de todos modos, creo que la familia es esta. ¿Y por qué? Si nos fijamos bien, hay dos planos de nuevo. Un plano que ya marqué, y hay un segundo plano con estos tres hombres. En este primer plano podemos ver a una familia, suponemos que son marido y mujer, entre estos cuatro adultos y este niño. Y en un segundo plano están estos tres hombres que tienen otra vestimenta, que están con otro calzado, ¿bien? Que su vestimenta está de algún modo más ajetreada, más sucia. Parece que son los hombres que han hecho el trabajo más duro en este final de cosecha que da a entender esta montaña, esta abundante montaña de papas. Las mujeres también tienen algún rastro del trabajo en sus vestidos, pero estos hombres están, aunque también con ropa de trabajo, y en una actitud de descanso porque acaban de trabajar duramente, pero están con otra vestimenta. Y esto habla de las jerarquías, ¿sí? Pero son jerarquías dentro de esta imagen que están en constante compensación. No pasa como la foto anterior, ¿sí? Fíjense, si bien estas personas están en un primer plano y estas están en un segundo plano, al mismo tiempo, esta pirámide que se plantea por la posición de los personajes, y también podemos advertir una formación piramidal en las papas, estos personajes están arriba y estos están abajo. Aunque están en primer plano, están abajo. Aunque están en segundo plano, están arriba. Hay como una jerarquía circular. Y además, la foto se llama Familia Ezequiel Arce. Sean o no la familia, están considerados parte de ella. Y todos, de igual manera, están arriba de las papas, arriba de la riqueza. Somos todos parte, somos todos dueños y dueñas de esta riqueza, la papa. Un bien que para entonces era muy preciado y muy solicitado por Europa, por ejemplo. Y ellos son nativos, son campesinos, dueños de su riqueza. La estamos aquí protegiendo. Es un hecho simbólico esto, ¿sí? De nuevo, hay una idea de Chambi de reivindicar. Piensen nada más en las fotos que vimos antes de analizar estas de Chambi. ¿Cuál era el trato? ¿Cuál era el objetivo de tomar las fotos de los indígenas? Con reglas al lado,
con gestos adustos, eran obligados muchas veces a ser fotografiados. Seguramente se supone que ni sabían lo que estaba pasando, porque no sabían lo que estaba. ¿Qué es ese aparato? No tenían ni idea. Más tarde empezaron a saber, empezaron a advertir de qué se trataba la imagen fotográfica y no estaban contentos por eso. Y eran fotografiados igual. Imagínense todo eso en contrapunto con esto. Chambi, un campesino, un indígena, con rasgos indígenas, tomando fotografías a sus pares. Era distinta la relación, era distinto todo. Y el objetivo también. Así que por eso la fotografía de Chambi cobra mucho más sentido, cobra mucho más peso cuando sabemos lo que estaba pasando, lo que había pasado y que estaba pasando. Para ese entonces todavía la fotografía indígena era tabú. En algunos casos hay fotografías donde se han tachado a mano la presencia de indígenas en fotografías de paisaje citadino en algunas ciudades de Latinoamérica. Para que se den una idea de lo que estaba pasando al mismo tiempo que Chambi reivindicaba de esta forma a sus orígenes. Era contracultural absolutamente. Pasa también aquí, hay algo que me resulta muy interesante, que es el espacio, ¿no? Donde sucede esto. Y la analogía que hay de algún modo, ¿no? Entre la montaña de papas y la montaña en que ocurre esto, que son los Andes. Y no es menor, es decir, Chambi pudo haber tomado una toma más picada y omitir el paisaje, como si no tuviera nada que ver con lo que él quería decir, que era esta familia sobre las papas. Y no, él en general toma frontalmente sus retratos, siempre a la altura de la mirada, y eso hace que también aparezca los Andes, Cusco, que es donde está sucediendo esto. Es muy importante demostrar que esto está sucediendo aquí, en mi región, en mi país, en mi patria. Bien, hay un afán constante de Chambi de contarle al mundo lo orgulloso que está de todo esto. Vamos con la siguiente, que bueno, esta es una foto más sencilla, pero no por sencilla no tiene, lo que decía antes, un sentido muy contundente de lo que quería manifestar Chambi. ¿Y qué quiere con estas fotos? Hay varias que uno puede encontrar en este sentido, que es, digamos, mostrar, esta es bien documental, ¿no? Porque es mostrar el entrecruce que él estaba viviendo. Él era contemporáneo a este momento de transición de dos épocas muy diferentes, ¿sí? Un cambio de época rotundo entre el viejo mundo, vamos a decir, ¿no? Descrito en estas edificaciones, las calles de tierra, las vestimentas, los niños descalzos, ¿sí? Y este hombre con la máquina, con la era industrial, ¿no? La motocicleta como símbolo de esta nueva era. Y es un hombre también peruano. Tiene la bandera de Perú. O sea, tiene orígenes campesinos, indígenas, nativo, pero está arriba de la máquina, de la nueva era. Hay muchas de estas fotografías de Chambi y que terminan por ser un archivo documental muy importante. Más allá de la calidad que tienen las imágenes de Chambi, también hay un muy buen punto de vista. Otra vez, es este indígena peruano registrando lo que le está pasando, ¿sí? A él y a su comunidad, ¿sí? En fin, esta fotografía me parece perfecta para entender esto que digo, ¿no? Fíjense, esto es un retrato, un autorretrato dentro del autorretrato. Es una imagen meta, ¿no?
Y fíjense el rostro y la mirada hacia su propio retrato. Habla a las claras de cuál era la intención maestra de Ciambi para con la fotografía. Un método de autopercibirse. Ni más ni menos. Está todo en esta foto. Es muy emocionante, es muy linda. Una preciosa iluminación, muy rembrandtiana, se puede decir algo así. Él era admirador de la iluminación a lo Rembrandt y la practicaba mucho en varias de sus fotografías. Me parece que, por lo menos esto es algo personal, el trabajo de Ciambi, cuando tomaba la cámara y la subía en un burro y se iba a los Andes, me parece el trabajo más relevante de Ciambi, sobre todo al cabo del tiempo. Todo lo que ha hecho en estudio está muy bien, es muy correcto, muy nítida, la imagen, la iluminación es buenísima, tiene un manejo bárbaro, pero me parece que en lo que se termina distinguiendo por sobre todo Ciambi, a mi parecer, es lo que hace cuando carga la cámara y se va a los Andes. Pensemos que Ciambi en su momento no consiguió el reconocimiento que tiene hoy. Para ese entonces era bastante difícil que Ciambi pudiera hacer trascender su obra como él quería. Él quería hacer conocer sus orígenes de esa forma, ¿no? Reivindicando la imagen del nativo, y quería que eso trascendiera mundialmente. No lo consiguió por razones lógicas. Era muy difícil desde Cusco, desde Perú, desde Latinoamérica, hacer que eso se expandiera, que eso se pueda distribuir por todo el mundo. Amén de la calidad que tenía su trabajo. Apenas consiguió algunas publicaciones en Buenos Aires, cierto reconocimiento en Chile, sin dudas en Perú y en Cusco, pero no pudo trascender desde ahí hacia Europa o Estados Unidos. Recién en 1975, cuando él ya no estaba en este plano, había fallecido, un norteamericano llega a Cusco buscando fotos que describieran a la vieja Cusco, al viejo Perú, y da con las imágenes de Ciambi, y a partir de ahí es que se empieza a expandir el nombre y la obra de Ciambi. Y esto marca a las claras que la dificultad sobre todo en esa época, de los artistas latinoamericanos era un poco de distribución y no de calidad. De hecho, hay algo que se suele encontrar en algunos artículos o de parte de algunos biógrafos o gente que comenta la obra de Ciambi, y para describirla hace la comparación con Ansel Adams. Y dice, Ciambi es el Ansel Adams del Perú. Y esto yo no quiero decir que hay una mala fe de denigrar el trabajo de Ciambi, pero de algún modo es un poco odioso, porque son contemporáneos y, utilizar el trabajo de Adams porque fue reconocido en su momento para resignificar o reivindicar el de Ciambi no me parece el mejor de los ejemplos. Me parece que la obra de Ciambi por sí misma, por sí sola, puede conseguir todo eso. Y además muestra a las claras que todavía caemos en un eurocentrismo o en un norteamericacentrismo del arte que no es necesario. Me parece que no es necesario. Creo que desde Latinoamérica hay un montón de obra producida, un montón de obra reconocida en su momento o si no posteriormente, como el caso de Ciambi, pero también hay un montón de obra de muy buena calidad que no es tan reconocida. Vamos a ver si en estos videos vemos algunos nombres no tan rimbombantes, pero que tienen algo como para rescatar, ¿sí? Esto que le pasó a Ciambi, vamos a ver que algunos otros nombres le pasó de algún modo. Algunos consiguieron el reconocimiento antes de partir y otros lo han conseguido
justo en el momento de la producción. Bueno, hay todo tipo de ejemplos, pero sin duda que es algo que le pasa a la región y le ha pasado. Hablando de algo unificador para la región, justamente quiero manifestar lo contrario. Este video y los que seguirán van a tratar a la fotografía en Latinoamérica, que no es lo mismo que decir la fotografía latinoamericana. Es pequeña la diferencia, pero es una gran diferencia, en definitiva, porque decir la fotografía latinoamericana es tratar de homogeneizar toda producción dentro de un sentido. Es decir, pensar que yo en Argentina, al sacar una foto, voy a hacer algo igual o muy parecido a alguien que saca una foto en Panamá, en México o en Brasil o en Perú. Y no. Claramente eso es muy difícil de pensar, si bien hay una identidad que nos atraviesa en general. Me parece que tenemos nuestras singularidades, nuestras particularidades, y que a la hora de hacer fotos difícilmente podamos encerrar todo en lo mismo. Entonces, en estos videos lo que trato es de fragmentar territorialmente el estudio. Así como en otros casos podría decir, bueno, quiero estudiar la fotografía de este punto de la historia hasta de este año hasta este año. Bueno, en vez de fragmentar el tiempo del estudio, fragmentar el territorio. Es decir, bueno, quiero estudiar qué pasó en Latinoamérica con la fotografía. ¿Quiénes sacaron fotos? ¿En qué momento? ¿Y de qué forma? Pero nunca con un sentido homogeneizador. Nunca con la idea de decir, esta es la fotografía latinoamericana. Este es el autor que representa la identidad latinoamericana. Esta foto no es eso. Entonces no sos latinoamericano. Entonces no sos fotógrafo de Latinoamérica. Sos chino. Tenés rasgos, sos latinoamericano, pero sacás como un sueco. No sé, es muy arbitrario pensar de ese modo. Entonces quiero que se entienda y que quede bien claro que es absolutamente territorial, que no tiene que ver con lo otro. Dicho esto, se vienen próximos videos. Ténganme por favor paciencia, estoy con bastante trabajo. He leído un montón, he visto un montón de videos, muchos documentales. He leído bastante sobre los coloquios que existieron desde los 70 hasta finales de los 90. Mucho material, lo voy a compartir, lo voy a dejar en los comentarios para que puedan encontrar. Podemos compartir por Discord, en mi servidor de Discord, por los comentarios de YouTube. Hay muchos canales, pero quiero decir, si tardé en hacer este nuevo video después de bastante tiempo, yo no sé si pasó más de un mes, fue porque me la pasé estudiando y nunca me parecía suficiente lo que estaba estudiando como para arrancar a hacer estos videos. Sin embargo, aunque voy a seguir haciendo los videos de aquí en adelante, voy a seguir adquiriendo información, seguir estudiando. Es muy, muy vasto este tema. Yo admito que en mi formación no he tenido la suerte de que me hayan abastecido con nombres y de artistas latinoamericanos. La verdad que como latinoamericano a veces me siento un poco defraudado por mis maestros latinoamericanos. Y bueno, creo que es un poco parte de todo lo que conté, de cómo llegó la fotografía a Latinoamérica. Y creo que de algún modo en estos tiempos se está haciendo una revisión de la historia, ¿sí? Y no solo de la fotografía, se está haciendo un revisionismo de
de cuáles son nuestros orígenes, de cómo fueron los orígenes. Y creo que la fotografía también tiene algo para contar respecto de esto. En fin, están todos y todas invitadas a compartir esta investigación, a aportar lo suyo, a mencionar nombres de artistas que creen que tienen que estar en este recorrido, que voy a hacer los videos que hagan falta. No sé cuánto puede tomar todo esto, si meses o un año o qué sé yo. Y bueno, agradezco sus comentarios como siempre, están buenísimos, los contesto todos, me parecen interesantísimos. Agradezco los likes, las suscripciones que están cayendo día por día y están haciendo crecer despacito, pero a buen ritmo el canal, y eso a mí me parece que está buenísimo, que puede que en el futuro inmediato a mí me aliente a hacer otras cosas, abordar otros formatos. Tengo muchas ganas de en el futuro hacer entrevistas a algunos nombres importantes de la fotografía, pero sin duda para eso necesitamos crecer, necesitamos el apoyo de ustedes, ¿sí? Bien, sin más, los dejo hasta el próximo video. Nos vemos en la próxima investigación de la imagen. Adiós.